Muy buenas noches para todos los hermanos, amigos, que este día nos damos cita por este canal de YouTube. Todos los hermanos de la Fundación Sion Ministerios, del grupo CIMAC, vamos a disponer nuestras vidas en esta hora para que alabemos al Señor, para que le adoremos, para que le demos gracias por su grande misericordia para nosotros, que ha dado a su Hijo Jesús por nosotros y que nos ha permitido acercarnos a Él libremente. Por eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y yo creo que cuando podamos entender la magnitud de lo que significa eso, no va a ser suficiente una eternidad para agradecerle al Señor. Podríamos decir que desde aquí, desde la tierra, los que medio logramos entender, ya tenemos toda una vida para agradecer. Pero cuando vayamos, cuando dejemos esta temporalidad, cuando dejemos esta carne, esta sangre, y vayamos a la eternidad, wow, vamos a tener un entendimiento pleno, porque se nos van a abrir todo nuestro entendimiento. Y ahí entonces será donde disfrutemos de adorarle por la eternidad, contemplando tan inmenso amor por nosotros. Mientras tanto, aquí cantemos lo que Él nos enseñó a orar. Cantemos de lo que conocemos de Él por su palabra. Un saludo muy especial pues a todos los hermanos. Gracias por los que nos envían su saludo por el canal de YouTube. Y vamos a orar para que iniciemos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora de la noche, Señor. Gracias porque nos permites venir delante de ti para alabarte, para darte gracias. Gracias por el entendimiento que nos has dado, Señor, en tu palabra, porque de acuerdo a lo que cada uno entendemos, se va perfeccionando en cada uno la alabanza y la adoración. Tu palabra dice: bienaventurado el pueblo que sabe alabarte. Y Dios, es porque en la medida que más te conocemos, entonces más perfeccionamos la alabanza que te ofrecemos, Señor. Y queremos darte lo mejor a ti. Queremos ofrecerte lo mejor. Por ahora, ¿qué hay para ti que sea lo mejor en esta tierra, Señor? Que no nuestro corazón. Y es lo que queremos venir a ofrecerte hoy, Señor. Nuestros corazones en sacrificio vivo y santo, que suba como ese incienso que levantaba el sacerdote allá en el lugar santísimo. Sabemos que en nuestra humanidad y en nuestras propias fuerzas no podríamos estar delante de ti, Señor, porque tú eres santo. Pero sabemos que a través de la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos puedes mirar, Padre, y te podemos mirar a ti también, porque esa sangre nos cubre, nos limpia y nos hace perfectos como Jesús es perfecto, Señor. No es nuestra justicia, es tu justicia, Señor. No a nosotros la gloria, a tu nombre da gloria, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantarle a Él. En los cielos, santificado sea
nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo el reino es por siempre. Venga tu reino, un nuevo amanecer, justicia, paz y gozo queremos ver. Venga tu reino, un nuevo amanecer, justicia, paz y gozo queremos ver. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, nosotros también perdonamos. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo el reino es el poder y la gloria por siempre. Venga tu reino, un nuevo amanecer, justicia, paz y gozo queremos ver. Vamos a decirle al Señor: venga tu reino, venga tu reino, un nuevo amanecer, justicia, paz y gozo queremos ver. Justicia, paz y gozo, justicia, paz y gozo queremos ver. Justicia, paz y gozo queremos ver. Oh sí, Señor, justicia, paz y gozo. Señor, es tu reino en nosotros, es tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino. Oh sí, Señor. Vamos a declarar que es con el Espíritu Santo que podemos vencer y que podemos avanzar cada día. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. Una vez más, no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es con fuerza, es con fuerza y poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Tu misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, su victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza, no es con fuerza ni poder,
conmigo. Las armas de la guerra. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Tu misericordia, el poder de tu amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, tu victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza, no es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza, no es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu, mas con su Santo Espíritu, Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, Señor. Oh sí, mi Rey, es con tu Santo Espíritu que somos vencedores. Es con tu Espíritu, Señor, que podemos nosotros caminar en este mundo, Señor, glorificándote a ti. Aleluya. Bendito su nombre. Él nos prometió que enviaría su Espíritu a nosotros. Ahora vamos a adorarle. Vamos a decirle a Él en su presencia que no hay nadie como Él. Y yo voy a invitar que Lina nos dirija en este tiempo para el Señor. Sí, Señor, te adoramos. Señor, nos deleitamos en tu presencia, Señor. Es delicioso, Señor, poder estar los hermanos juntos en armonía y poder adorarte, Señor. Recibe toda nuestra alabanza, Señor, y recibe toda nuestra adoración. En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. Estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, Cristo, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Nadie como tú, Señor. Solo tú, Jesús, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormentas, sé que sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil,
viviré para alabar. Vamos a decírselo. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para Nadie como tú, viviré para alabar al Señor. Nadie como tu Señor. Santo, santo, solo Cristo, solo Cristo. Santo, santo, santo. Esperamos en ti, Jesús. Nuestro deleite, nuestro amor eres tú, Señor. Santo, santo, Rey, Rey, nadie como tú. Mi deleite está en ti. corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre, por siempre. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Tú moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Sí, Señor. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Oh, sí, Señor. Viviremos para alabarte a ti, Señor. Declaremos en esta noche el nombre del Señor. Él es santo, poderoso, digno de toda alabanza, digno de toda gloria, digno que nuestras bocas canten a una sola voz.
Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el, santo es el, santo es el Señor. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el, santo es el, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, y digno de adoración. Digno de adoración. Oh Dios, mi corazón ofrezco a ti. Santo es el, santo es el, santo es el Señor. Vamos a decir: santo eres tú. Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es
necesitamos más. Apasionémonos por ti, solo por ti, Señor. Que nuestras vidas cambien en verdad para darte gloria, para darte honra, para darte gloria, para darte honra. Quiero ser un altar para ti, Señor. Convertirme en el templo digno de un rey, digno de llevar tu nombre, digno de llevar tu presencia. Oh, Jesús, digno, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, Rey de Reyes, bendito Señor, único Dios, solo tú, mi corazón ofrezco a ti, santo ser, santo ser, santo ser, santo ser, santo ser, Señor, santo es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios, que solo tú eres digno de adoración y entregamos a ti nuestros corazones. Amén. Amén. Gloria al Señor. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad.
Nuestro Señor es digno de adoración. Como decíamos ahora mientras orábamos y mientras alabábamos al Señor, en la medida como crezcamos en el conocimiento de Él, también se va perfeccionando nuestra alabanza. También se va haciendo más rica en expresiones esa alabanza que le ofrecemos. Una vez más, bienvenidos a todos los hermanos del CIMAC y de la Fundación Sion Ministerios, y un saludo muy especial a todos los que vean este registro que queda ahí en YouTube. Y gracias a los hermanos que nos escriben, que nos mandan su saludo. Muchas gracias y un saludo también muy especial para todos y cada uno. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Vamos en el capítulo 16 y hoy pues vamos a tocar de los versículos 9 al 13, pero antes hagamos un pequeño recorderis de lo que vimos la semana pasada. Relativamente o realmente hace 15 días más o menos nosotros comenzamos a ver lo que es según las Sagradas Escrituras, aparece el título ahí en la Reina Valera, la parábola del mayordomo infiel. Eso hace 15 días comenzamos a verlo. Y la semana pasada vimos algo que titulé El sistema y la luz. Y vimos tres puntos que fueron el trato que quiero, la deuda es con el dueño y hijos de luz. Hijos de luz. Vamos a leer hoy en Lucas capítulo 16, versículos del 9 al 13. Y vamos a mirar lo que dicen estos pasajes de la Escritura. Es lo que vamos a estudiar hoy. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy estamos prácticamente finalizando lo que es esta parábola del mayordomo infiel. Y vamos a tratar el tema de la fidelidad bajo este marco de lo que es la parábola del mayordomo infiel. El título que he puesto para estos versículos de hoy es Riquezas injustas. Riquezas injustas. Vamos a ver tres puntos que son lo temporal en lo eterno. Y vamos a ver también un segundo punto que es dueños del reino. Y por último, miraremos Dios sobre todo. Entonces son tres puntos lo que vamos a ver bajo el título de riquezas injustas. Lo temporal en lo eterno, dueños del reino y Dios sobre todo. Vamos al primer punto, lo temporal en lo eterno. El versículo 9 del capítulo 16 de Lucas dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Cuando dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas, Jesús transfirió el principio de usar nuestros recursos para planear para la eternidad. Escúcheme bien.
usar nuestros recursos presentes para planear para la eternidad. Riquezas. El término riquezas es originalmente del arameo mamón, que significa aquello en lo que uno confía. Aquello en lo que uno confía. Y la palabra injustas se refiere a que prometen mucho, pero hacen nada. En otras palabras, aquello en lo que confían, prometen mucho, pero no hacen nada. O hacen nada, para no repetir ahí una negación. Las riquezas, del término original mamón, estas riquezas levantan la esperanza y levantan la confianza, pero ambas cosas, confianza y esperanza, son engañadas, haciendo de tal manera que el hombre dependa de ellas para la felicidad, y terminan incluso robándole la misma salvación al hombre y la gloria eterna. Esto es lo grave y lo delicado que Jesús resalta aquí en este punto. Si nosotros recordamos un poquito, este mayordomo, antes que acaparar los recursos, digamos, no sé, tal vez enterrarlos, esconderlos en algún lugar, antes que hacer para sí tesoros de esas riquezas, este mayordomo lo que hizo fue que, podríamos decir que las dio a los que le debían a su amo. Las dio. A la final el mayordomo quedó sin nada, todo le fue quitado. Pero es de exaltar que hizo muchos amigos. Hizo muchos amigos. ¿Sabe que hay gente que en el mundo lo único que tienen es dinero y están solos? No tienen amigos. Porque con el único propósito de acumular dinero, lo único que hicieron fue muchos enemigos. Entonces, efectivamente, puede que tengan mucho dinero, pero están solos. Nadie los quiere. No tienen amigos. Sin embargo, conozco personas que no tienen dinero, pero se sobran de amigos. Todos los quieren, muchos los quieren. Que hay un principio muy interesante, y precisamente por eso titulé este punto lo temporal en lo eterno. Mire lo que dice el versículo, sigue diciendo: para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Mire, cuando los cristianos nos enfocamos de manera enferma o de manera enfermiza en lo temporal, en las cosas de este mundo, en el dinero, en lo que es, digámoslo, netamente económico, nos olvidamos de invertir en la eternidad. Y si como el mayordomo entendió que nada era de él y decidió ganar amigos, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros con lo que es de Dios? ¿Cuánto más nosotros debemos invertirnos con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos naturales, con nuestros recursos, con todo lo que somos y tenemos? ¿Cuánto más debemos invertirnos para el reino de Dios? Pero esto solo es posible si comprendemos y si llegamos a la verdad
de que nada en este mundo es nuestro. Si no generamos esa conciencia en nosotros, nunca vamos a ser sabios. Nunca vamos a ser sabios. Recuerden que revisábamos el miércoles anterior, creo que fue, que el éxito del mayordomo era que no perdió la conciencia de que nada era de él. Ese fue el éxito que tuvo. Nada era de él. Así que él pudo hacer amigos con lo que no era de él. Y por eso Jesús exaltó esa pericia, esa audacia, esa sagacidad de este hombre. Si traemos eso a nosotros, yo pregunto, ¿qué estamos considerando aquí nosotros que es de nosotros, que nos pertenece? Entonces, comenzamos la lista. Mi casa es mi casa, mi vehículo es mi vehículo, mi dinero, porque yo trabajé con el sudor de mi frente y es mi dinero, ¿cierto? Mis propiedades, mi guitarra, mi ropa y todo lo demás material. Pero sigamos sumando. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Y ese mí lo estamos usando con sentido de ¿qué? De propiedad. De propiedad. Es decir, soy dueño. Cualquier mayordomo, cualquier administrador. No, señores, soy dueño. Y cuando tenemos esto en nuestra mente, que con todo respeto lo quiero decir esta noche, todos pensamos así. Entonces ahí es donde comienza nuestra mala administración. Ahí es donde comienza nuestra falta de sabiduría. Ahí es donde comenzamos a sufrir en este mundo. Porque nuestro sufrimiento en este mundo comienza cuando empezamos a ser dueños. Cuando empezamos a ser dueños, ahí comenzamos a sufrir. Porque entonces me quitaron mi hija, me quitaron mi hijo, porque vino alguien y se lo llevó y se casaron y se fue. Mi hijo es mi hijo. Entonces el papá y la mamá comienzan a sufrir. ¿Sí? Mío. Me quitaron el esposo, me quitaron la esposa, porque es mío. Y comenzamos a sufrir. Me quitaron mi vehículo, me quitaron mi casa. La palabra que es muy de moda ha estado por estos días, me expropiaron. Porque es mío. Comenzamos a sufrir. Comenzamos a sufrir. Pero la novedad, lo novedoso del Evangelio es que nada es nuestro. Nada es nuestro. Y lo vamos a comprobar, vamos a ver por qué. Porque hay razones de peso aquí. Mire, en Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Ahora, esto es para hijos de Dios, esto es para cristianos. Es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda poner la mira en las cosas de arriba. Eso es imposible. Yo hablo para hijos de Dios, para cristianos. Yo sé que usted que no es cristiano, de pronto que no es hijo de Dios, está viendo esta enseñanza, pero hay solución para eso. Basta con que usted pida perdón a Dios, reconozca sus pecados, se humille donde quiera que usted esté, no importa donde esté, y le diga a Jesús que venga a vivir a su corazón, que usted le pide perdón, que usted lo necesita. Llámelo a Él de todo corazón
y usted podrá ser entonces un hijo de Dios. Entonces también para usted estaría hablando este pasaje de la Escritura que dice: poned la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3, 2 y 4, y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, lo de nosotros no está en esta tierra. Este mundo y su plenitud y todo lo que hay en él es de Dios. Nosotros aquí solamente vinimos a administrar lo que no es Dios, lo que no es de Dios, lo que no es de nosotros, lo que es de Dios. Vinimos a administrar eso, lo que le pertenece a Dios. Y según la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver también más adelante, este mundo es lo poco. Lo poco. Es decir, Dios ha dicho: voy a crear algo minúsculo, voy a crear algo, una poquedad de recursos, y se las voy a prestar al hombre para que las administre, porque él ahí va a aprender a administrar lo que sí es de él, que son las riquezas eternas. Entonces, en esto poco va a aprender a administrar. Porque si él puede ser fiel con lo que no es de él, si él puede ser fiel con las riquezas injustas, es decir, con lo que no le pertenece, pero que está administrando como si fuera el dueño, si puede ser fiel en eso, entonces va a poder administrar lo que sí le pertenece, lo que sí he preparado para él, lo que sí es de él. Este es lo que está aquí mostrándonos esta parábola del mayordomo infiel. Ahora, vamos al segundo punto. El segundo punto dice: dueños del reino. Ahora sí, aquí vamos. Entonces, para entrar bien en este segundo punto, quiero resumir bien este primer punto. Lo temporal en lo eterno. Es decir, que Dios nos dé la sabiduría para usar todo lo que estamos administrando hoy aquí en lo temporal, usarlo como una gran inversión en lo eterno, en lo que es nuestro. Por eso el Señor dice, y eso lo vamos a ver también, dice: haceos tesoros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo, porque allá es donde nosotros verdaderamente vamos a ser dueños de verdad. Ahora sí, vamos al segundo punto: dueños del reino. Dueños del reino. Cuando yo leí esto, yo volví a leer y volví a leer y volví a leer, porque después de haber leído tantas veces este versículo, desde que entregué mi vida al Señor, que comencé a leer la Biblia una y otra vez, y no he parado y no pararé de leerla hasta que parta la eternidad. Es algo que no me cansa leer la Biblia. Pero tantas veces pasar por ahí y no me había detenido como con cuidado a considerar de qué es que yo soy dueño. ¿Qué es lo que Jesús me dice? Esto te lo doy a ti, es tuyo. ¿Qué fue lo que Dios dijo al hombre? Esto se lo regalo a ustedes. Esto no es para que me lo administren, no. Esto es para que ustedes sean dueños. Porque hay diferencia entre que a uno le den algo para administrarlo, pero en que a uno le escrituren algo y le digan: mire, esto ya no es para que lo administre, esto es suyo y usted verá qué hace. Hay diferencia. Ahora vamos en el segundo punto, vamos a comprender un poquito esto. Por eso lo titulé Dueños del Reino. Versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, escuche esto, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Aquí hay un principio de vida, y el principio es: la fidelidad no comienza en las cosas grandes. La fidelidad comienza en las cosas muy pequeñas, no en las cosas pequeñas,
en las muy pequeñas, ahí comienza la fidelidad. Usted quiere entrenarse para ser fiel. Bueno, empiece por lo más insignificante que usted considere. Ahí comience a ser fiel. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que a mi juicio como hijo de Dios podría ser lo más insignificante para uno ser fiel sería en el diezmo, por ejemplo. Por ejemplo, en el diezmo. Es lo más insignificante. Si yo me puedo entrenar a ser fiel con mi diezmo, realmente fiel, eso es lo muy poco. Entonces puedo seguir creciendo en ser fiel. Entonces mi prójimo puede esperar de mí fidelidad. ¿Por qué? Porque estoy entrenado en lo muy poco. Si yo puedo ser fiel en estar todos los días en la presencia del Señor, al levantarme, y si yo puedo ser tan fiel en eso, entonces mi prójimo puede esperar de mí fidelidad para cosas mayores. ¿Por qué? Porque si en lo que, entre comillas, nadie me podría fiscalizar a mí, sino solamente mi propia conciencia y Dios, si ahí yo me puedo entrenar a ser fiel, voy a ganar cancha, voy a ganar terreno para que cuando sí se me fiscalice, pues no me cueste mucho ser fiel, porque estoy entrenado para ser fiel desde mi propia pequeñez, por decirlo así, desde las cosas insignificantes. Así que es lo que Jesús exalta o más bien trae aquí a colación. Y luego dice, y el que en lo muy poco, ojo con esto, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mire pues cómo habla: fidelidad y justicia. Fidelidad y justicia. Dice, si usted es fiel en lo poco, en lo más también va a ser fiel. Ojo, pero si en lo poco es injusto, también en lo más usted va a ser injusto. Así que todo comienza desde nosotros mismos, desde el trato que a nosotros mismos nos estamos dando. Un ejemplo: usted dice, yo voy a alimentarme bien porque yo quiero disfrutar de buena salud. Sí, ahí comienza. Si usted es capaz de obrar con justicia con usted mismo, sabiendo que a nadie tiene usted que rendirle cuenta por eso, es algo que decide usted hacerlo, entonces cuando usted proponga hacer algo por alguien más, ya va a estar entrenado en usted mismo, y ese alguien puede esperar mejores resultados suyos. Porque si usted es justo con usted mismo, si usted se ama a sí mismo, se respeta a sí mismo, se valora a sí mismo, es ordenado, pulcro, es amador de sí mismo, entonces eso puede esperar también su prójimo de usted. Ese mismo valor, ese mismo trato. De hecho, la palabra lo dice, que es el segundo mandamiento, que es semejante al primero. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Así que yo considero que Dios no se equivoca, que la palabra de Dios no se equivoca. Cuando usted ve personas maltratadoras, esas son personas que no se aman a sí mismos, porque están dando a su prójimo lo que ellos son y lo que se dan ellos mismos como personas. Por eso, reitero, aquí es importante comenzar a entrenarnos en lo muy poco. Y en lo muy poco es en usted mismo. Entrénese en lo poco, en lo que solo usted se puede revisar. Bueno,
y Dios que todo lo sabe, por supuesto. Remitiéndonos directamente a lo escrito, a este versículo 10 como tal, lo muy poco está haciendo referencia entonces a las cosas de este mundo. Y ojo, la justicia hace referencia a no olvidar que todo es de Dios. Que todo es de Dios y que nada es nuestro. Entonces, ser fiel en lo muy poco es, este mundo es lo muy poco. Este mundo es lo muy poco. Porque en este mundo no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a ser demolido. Así que este mundo es lo muy poco. Vea, yo le doy un ejemplo de por qué este mundo es lo muy poco. En este mundo la riqueza, como lo dije al comienzo, promete mucho, pero no hace nada. No hace nada. Vea, le pongo un ejemplo. Usted tiene el dinero suficiente para irse, comprar un tiquete de avión e irse a unas bien merecidas vacaciones a Hollywood, a Orlando, Florida. Bueno, a Dubái, a donde usted quiera, porque tiene el dinero y la capacidad para irse y darse esas merecidas vacaciones. Eso es lo que le promete la riqueza, ¿o no? ¿O no, Fred? La riqueza le promete a usted posibilidades de volar, de cruzar el mundo en avión o en barco, en lo que usted quiera. Y usted, con riquezas, usted no tiene límite para lo que usted quiera ir. Eso le promete la riqueza, ¿o no? Usted se va, compra el tiquete, toma, se monta en su avión y arranca. La riqueza le puede asegurar que ese avión no se desplome y que usted no se mate ahí. Entonces mire que la riqueza no hace nada. Promete, pero no hace nada. Y ahí es donde muchos, de la noche a la mañana, teniéndolo todo, pueden quedar sin nada. Esto es muy triste, pero en estos días pasó aquí en la ciudad de Medellín, en un barrio por donde yo casi que pasaba todos los días en buseta, Palos Verdes. Había un morro. Y cuando en la época de mi juventud pasaba por ahí, cuando trabajaba en un almacén de acá muy famoso en Medellín, cuando pasaba por ahí, había un letrero ahí que decía zona de riesgo, no construir. Un letrero así como anaranjado, rojo, con letras negras. Ahí había en ese morro. Pasaron los años y cuando menos pensábamos, yo empecé a ver banqueos ahí en ese morro. Y dije, ve, quitaron el letrero de no construir y están haciendo como banqueos como para construir. Cuando cualquier día pasaba por ahí y eso es que construido y hasta casas de 2 y 3 pisos ahí, y construyeron el morro donde decía prohibido porque eso era como tierra removida o algo así. Bueno, pues ayer, antier, se vino ese morro y se vinieron esas hermosas casas que construyeron ahí. Las personas, digamos que pudieron edificar esas casas. Ahí estaban sus casas bien edificadas. Pero esas casas que podrían considerar uno como riquezas, como cosas del mundo, esas casas le prometen seguridad a uno. Claro, uno aquí está bajo un techo y eso le promete seguridad. Pero yo digo, ¿realmente le da seguridad? Esas personas que estaban ahí, hay un video y eso rueda por YouTube, inclusive en la noticia salió. ¡Salgan de ahí que se va a caer eso! Le gritaba a la gente, ¡salgan que eso se va a caer! Porque había gente ahí en la casa y ya eso se estaba yendo ese morro, se estaba desplomando. Y la gente en las casas y los otros afuera gritándoles, ¡salgan de ahí! ¡Salgan, salgan! Porque las riquezas prometen mucho, pero no hacen nada. Por eso, si nosotros podemos ser fieles en lo poco, que lo poco son las riquezas de este mundo, entonces vamos a poder ser fieles
en lo mucho. Ahora, si procedemos con justicia, en lo poco, es decir, si podemos aceptar que nada es nuestro y que todo es de Dios aquí en este mundo, entonces vamos a poder ir cuando administremos lo nuestro, lo que Dios nos ha dado. Vamos a poderle decir al Señor: vea, Señor, echo mi corona a sus pies. Tú me has dado todo, pero yo, Señor, voy a administrar y voy a seguir con mi conciencia eterna de que tú eres merecedor de todo. O sea, no sé si podamos entender esto, pero esto ya es de locos, esto ya es otro nivel. Recordemos el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo tenía sus cosas. Mire que era ladroncito, ¿cierto? Era un recaudador de impuestos y de locos. Cuando llegó Jesús, Zaqueo, ¿qué dijo? Va y con todo, todo, porque todo es tuyo, Señor. No, un momentico, Zaqueo, le diría a Jesús: hey, Zaqueo, cálmese, respire, hoy ha venido la salvación a esta casa, pero hey, suave, Zaqueo. Comprender estas cosas es muy liberador. Por eso, Lucas capítulo 12, versículos 32 y 34, mire lo que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, y aquí es donde está el versículo que a mí me puso a leerlo varias veces, le ha placido daros el reino. Ahí está, dueños del reino. Mire lo que dice Jesús: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Usted dirá: no, pero eso es hipotético. No, el reino es de Dios. Sí, es de Dios. Pero a Dios le ha placido dárnoslo. Y entonces, si a Dios le plació dárnoslo, usted dice: no, pero eso con pruebas. Mire el versículo 33. ¿Le está hablando a personas en esta tierra o no? Dice: vendan lo que poseen, den limosna, háganse bolsas que no se envejezcan. Eso se llama usar lo temporal para invertir en lo eterno. Usar lo temporal en lo eterno. Ahí nos devolveríamos al primer punto, ¿cierto? Pero no, estamos en el segundo punto: dueños del reino. Entonces dice: vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Ojo, donde no van a haber derrumbes, donde no se van a caer los aviones. Es decir, la verdadera riqueza es esa. Esa riqueza, además de que promete, esa sí cumple. Esa sí trabaja para nosotros. Porque es que, amigos, quiero decirle algo: las cosas de este mundo no nos sirven a nosotros. Cuando nosotros nos apropiamos de ellas y nos volvemos esclavos de ellas, nosotros terminamos sirviéndole a las cosas de este mundo. Qué tristeza, pero así es. Nos volvemos esclavos del dinero, cuando el dinero debería ser nuestro esclavo, ¿o no? Pero nos volvemos esclavos del dinero. Nos volvemos esclavos de las cosas materiales, cuando las cosas materiales deberían de ser nuestros esclavos. Pero no, nosotros terminamos sirviendo a las cosas materiales. Y en ese orden de ideas, por eso Jesús dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí, con estas riquezas eternas, con ser herederos del reino, dice allí: no destruye la polilla, el ladrón no llega, allí no se agota. Entonces Jesús dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Usted quiere saber, los hijos de Dios, de qué somos dueños? Somos dueños del reino. ¿Por qué? Porque al Padre le ha placido darnos el reino. Entonces, si usamos de sabiduría, entonces usemos lo temporal
y seamos buenos inversores en lo eterno, en lo eterno. Porque de eso sí somos dueños. Tercero y último punto, Dios sobre todo. Dios sobre todo. Aquí, venga, no puedo irme a este punto, porque para ir a este punto yo tengo que citar el último versículo del capítulo 16, del punto 2, que es el versículo 12, donde Jesús dice, ojo esto, si en lo ajeno fuisteis fieles. Mire, hay que ligar tres cosas aquí. Número uno, lo ajeno, que es lo mismo, lo muy poco, es lo mismo. Y que es lo mismo, las riquezas injustas. En esos versículos 10 al 12 hay tres expresiones que son las mismas. Ojo, lo muy poco, las riquezas injustas y lo ajeno. ¿Y a qué hace referencia a eso? A las cosas de este mundo. A las cosas de este mundo. Mire, aún el más rico de este mundo, eso es una poquedad en comparación a lo que es el reino, en comparación a lo que es eterno. Entonces, si en lo muy poco, si en lo injusto y si en lo ajeno no podemos ser fieles, ojo a lo que dice aquí Jesús. Y esto toca con más puntos. ¿Qué tiempo sería lo que nos faltaría? Mire la pregunta como termina el versículo 12. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Ojo, porque eso es una afirmación. ¿Sabe qué afirmación veo yo ahí? Que sí hay algo nuestro. Que sí hay algo nuestro. Y a ver, volvámonos matemáticos aquí. Según este segundo punto que acabamos de mirarlo bien, entonces, ¿qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Porque sí hay algo nuestro, pero al parecer todavía no se nos ha dado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que se nos ha encomendado? Lo pequeño, lo muy poco, lo injusto, lo ajeno, que son todas las cosas de este mundo. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que ya es nuestro, pero que todavía no se nos ha dado? Y amigos, no es la salvación. No es la salvación. Porque la salvación ya se nos dio. Se nos dio en Cristo Jesús. Y ya la estamos disfrutando. Yo ya soy salvo. Tú, si estás en Cristo, ya eres salvo. O sea, eso ya se te dio. Pero hay algo más que todavía no se te ha dado y que aquí dice que si no eres fiel en lo muy poco, ¿cómo se te va a dar lo que ya es tuyo? Y lo tuyo, querido hermano y hermana, es el reino. El reino. El reino es lo que es nuestro. Yo creo que aquí puedo yo empezar a entender, como cantábamos ahora, por qué Jesús enseñó a sus discípulos a decirles todos los días. Vea, cuando oren, ¿cuándo ora usted? ¿Cuándo oro yo? ¿Cuándo ora Lina? ¿Todo el tiempo o no? ¿Todo el tiempo o no? Cuando oren, digan, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Está ahí. Está ahí. ¿Sí ve? O sea que es lo que Dios nos ha dado, pero que ya es nuestro, ya ha sido escriturado para nosotros. Pero ojo, la pregunta, ¿quién nos dará lo que es vuestro? O sea, todavía no disponemos de él.
Todavía no disponemos. ¿Por qué? Porque tenemos que administrar primero lo muy poco. Primero tenemos que administrar bien lo que no es de nosotros. ¿Sí? Y si en lo que no es de nosotros no resultamos fieles, permítame parafrasear esa pregunta retórica, porque es una pregunta retórica. Si usted no es capaz con lo que no es suyo, ¿quién le va a dar lo que es suyo? O sea, en otras palabras es: no te voy a dar lo que ya te pertenece. Lo bueno de esto, y que me parece que Jesús nos da esperanza aquí, es que está hablando es como de una escuela, ¿no? Como de una escuela, como de un proceso transicional. No está hablando de una cosa definitiva. Es decir, no está hablando como de condenación eterna o salvación eterna. No, está hablando es de un proceso, de una escuela. ¿Cuánto nos vamos a demorar nosotros entonces para recibir lo que es nuestro? Amigos, de nosotros dependerá. De lo lentos o rápidos que seamos nosotros para entender esto y para ponerlo por obra. ¿Cómo estás administrando lo que no es tuyo? Trabajemos en nuestra conciencia que nada es nuestro, por favor. Y ahora sí, vamos al tercer punto. Dios sobre todo. Dios sobre todo. El versículo 13 dice: ningún siervo, ojo pues, porque aquí hay algo importante, ningún siervo puede servir a dos señores. Mire, aquí Jesús trae el contexto de la esclavitud, que en la época era más conocida que, digámoslo, hoy. Aunque hipotéticamente nos hacemos esclavos de una cantidad de cosas, pero en la época era más familiar el tema. Por eso Jesús dice: ningún esclavo le puede servir a dos amos, o ningún siervo puede servir a dos señores. Con esto lo que está haciendo referencia aquí es que dice: ¿por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Sí? ¿A qué se refería con esto Jesús? El término aborrecer es amar menos. No es odiar, es amar menos. Quiere decir que si usted tiene dos amos, en el momento que usted determine obedecer a uno, puede estar desobedeciéndole al otro. Sobre todo porque estos amos no se ponen de acuerdo. Dos amos terrenales no se ponen de acuerdo. Esto pasa hasta en los hogares, pasa. ¿Quién no ha vivido que el papá y la mamá muchas veces no se ponen de acuerdo en los permisos que le dan a sus hijos? Y que muchas veces los hijos hacen trampa y se van al escondidito y le dicen: mamá, ¿me dejas hacer tal cosa? Y la mamá piensa que usted ya habló con el papá, y mentiras, usted le está haciendo trampa ahí. Y usted hasta llega a decirle: yo ya le dije a mi papá, pero él dijo que le dijera a usted. Y mentiras que ni siquiera le he dicho al papá. Y entonces usted como madre le dice: sí, mi hijo, vaya entonces. Y ya le dijo al papá y él le dijo que me dijera a mí, vaya pues. Después el papá se da cuenta y viene y dice: ¿usted por qué está? Mi mamá me dio permiso. Sí, enseguida el papá se va y dice: oye, ¿usted por qué le dio permiso? Me dijo que ya le había dicho a usted. No, yo no le he dicho nada. Aquí tenemos dos amos que son una sola carne y que nunca terminan poniéndose de acuerdo para señorear sobre sus hijos. Pues perdónenme el ejemplo, pero es que esto se vive en la cotidianidad. Y Jesús fue el que citó: ninguno puede servir a dos señores, termina agradando al uno, desagradando al otro. Y por eso es que en los hogares a veces se presenta el caso de que yo quiero más a mi papá que a mi mamá, o yo quiero más a mi mamá que a mi papá, porque resulta que uno de los dos, para mí, me resulta más concesivo que el otro, me resulta más complaciente que el otro, y eso hace que yo lo quiera más. ¿Sí? Y cuando nosotros como padres no nos aunamos, aunque sea solo en ese tema, para la educación de los hijos, entonces los únicos que pierden ahí son los hijos.
Porque ahí es donde viene la malcrianza, ahí es donde viene la malformación y ahí es donde vienen los desórdenes que estamos viviendo hoy en las familias. Esto es muy triste, pero lo vemos aún en este cuadro. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire, si todo es de Dios, ¿qué significa? ¿Que el dinero es malo? ¿Que las riquezas son malas? ¿Que los recursos son malos? El oro es malo, la plata es mala, el bronce es malo, los diamantes son malos, las esmeraldas son malas. ¿Eso es lo que está diciendo, que son malas? No, no son malas, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Pero nosotros, cuando no entendemos que todo es de Dios, entonces ponemos a Dios en un lado y las riquezas de este mundo al otro lado. Entonces hacemos de las riquezas otro Dios y empezamos a servirle a las riquezas por un lado y a Dios por otro lado. Y llega un momento en el que Dios nos dice: haz esto. Ay, pero para eso tengo que sacrificar riquezas. Pero como tengo las riquezas en calidad de Dios, termino amando menos a Dios que a mis riquezas, porque no lo hago para no sacrificar el Dios riquezas. No sé si me estaba haciendo entender, pero es lo que pasa aquí. Ojo, porque sigo con la analogía del matrimonio y dentro de 8 días vamos a ver que Jesús toma ese ejemplo. Lo mismo pasa en el hogar. Lo mismo pasa. ¿Qué son el esposo y la esposa según la Biblia? ¿Son dos? La Biblia dice: ya no serán más dos. Serán uno. Pero ¿qué logran los hijos y qué logra un matrimonio falto de sabiduría? ¿Qué logran? Seguir siendo dos. Entonces los hijos se aprovechan de eso y entonces si mamá le dice que no, el hijo se va donde el papá, lo convence para que el papá diga que sí. Y después mamá viene y dice: ¿usted por qué dijo que sí si yo había dicho que no? Y papá dice: pues yo no le vi nada de malo a eso, pero tranquila mi amor. No, usted pasa por encima de mi autoridad. Y se vuelve la pelea. ¿De quién? ¿De una sola carne? No, de dos. De dos. Y ninguno puede servir a dos señores. Y ahí es donde tenemos los desastres de hogares que tenemos hoy en día, porque no hemos entendido que es ser una sola carne. Porque tanto el hombre debería respaldar las decisiones de su esposa cuando su esposa le dice a su hijo vaya o no vaya, tanto el hombre debería aprender a sufrir el agravio y a decir: bueno mi amor, si tú le diste permiso te apoyo, y no pelear por eso. Como también la mujer debería entender eso cuando el hombre dice no, y decir: bueno, pues si tú lo dijiste está bien, te apoyo. Entonces los hijos verían que si papá le dice no, es como si mamá le estuviera diciendo no, y que si mamá le dice no, es como si papá le estuviera diciendo no. Ahí hay un solo Señor, ahí hay una sola carne. Vamos al punto aquí. Jesús está citando el caso de las riquezas y Dios. Si las riquezas y sí que son de Dios, entonces sirviendo a Dios vamos a usar las riquezas correctamente. Y todo lo que Dios nos diga, simplemente vamos a obedecerlo, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Por eso el punto es Dios sobre todo. Dios sobre todo. Mire, primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo. ¿De qué amor está hablando aquí? Cuando dice no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Mire que es específico. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no hagamos del mundo un Dios. Porque el mandamiento es claro: ame a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Vaya si el padre de la fe fue probado en esto. Abraham y su esposa no habían podido tener hijos. Y ambos rogaban por un hijo. Y cuando habían perdido toda esperanza, Dios decide darles un hijo. Y cuando estaban disfrutando tal vez de la mejor edad de su hijo y bien encariñados con ese muchacho, porque era el hijo de Abraham y de Sara, Dios le dice: sacrifíqueme a ese muchacho, mate ese muchacho y ofrézcamelo en un altar. Eso como cuando Jesús le dijo al joven rico: coge tu riqueza y repártesela a los pobres. ¿Sabe por qué Dios le dijo al joven rico: reparte tu riqueza a los pobres? Porque Dios vio que ese rico había endiosado sus riquezas. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Abraham: sacrifíqueme a su hijo? Porque Dios vio que Abraham había elevado en su amor a su hijo, lo había elevado casi a calidad de Dios. Yo me imagino a Abraham en su ancianidad corriendo detrás de su Isaac, corriendo, disfrutando de la bendición de Dios. Me dio un hijo, mi hijo, mi hijo. Y yo me imagino pasando hasta muchas veces por alto muchas cosas por amor a su hijo Isaac. Al punto de que Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo. La diferencia es que Abraham hizo lo que el joven rico no. El joven rico dijo: no, es que yo soy muy rico. Prefirió quedarse con su Dios riquezas. Pero Abraham, cuando se vio confrontado por el Eterno, no lo dudó. Ni siquiera vaciló. No digo que no lo sufrió. Sí lo sufrió. Sí lo sufrió. Claro que lo sufrió. Pero no vaciló en amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso incluía a su hijo Isaac. Y por eso dijo: tenga, Señor. Y allá fue. Y cuando Dios vio que Abraham ya definitivamente lo había sacrificado en su corazón, Dios le dice: venga, no es necesario, no es necesario. Ya vi que eres capaz de todo por mí. Ya vi que me amas sobre todas las cosas. Ahora, no quiere decir eso que Dios le va a decir eso a todo el mundo que le pide algo. Es decir, que Dios te dice a ti: vende todo y dáselo a los pobres, y que usted va a ir y te dice: Señor, ya lo voy a vender. Señor, ya lo voy a dar. Señor. No quiere decir que va a aparecer: no, ya no lo hagas. Puede que sí, puede que no. Pero solo Dios ve tu corazón. Y hay otro que lo puede ver también: tú mismo. Tú mismo. Y tú sabrás si de verdad amas a Dios sobre todas las cosas, o solamente es un cuento que te inventaste para parecer mejor que otros. Dios verá eso. Y esto es lo que trata esta parábola del mayordomo infiel. Aquí el mayordomo infiel estaba haciendo lo que estaba haciendo porque sabía que nada era de él. Y estaba haciendo amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas faltaran, a él al menos tuviera una esperanza de que no le faltara nada. Concluyo
con lo que dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Me fascina este pasaje de las Escrituras, porque aunque es David el que está ahí pronunciando por motivo de su reinado, y él está diciendo, con los que yo voy a trabajar, con los que yo me voy a mover, es con los que sean fieles en mi reino. Voy a trabajar y me voy a ir adelante con los fieles, aunque es un pasaje que habla más de la disposición que hace el rey seleccionando gente para trabajar en su reino, pero aplica perfectamente a lo que Dios desde su trono mira en la tierra. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, es decir, para que sean de mi equipo. Mire, Jesús vino a darle salvación a todos, ¿sí o no? Pero ¿con cuántos trabajó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vio que eran fieles, porque lo dejaron todo para seguirlo a él. Eso significa, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Quieres de verdad caminar con Jesús y ser socio de Jesús? Ser del equipo de Jesús, ser del reino, de los que administran con él, de los que hacen su obra. Entonces sé fiel. Porque mire lo que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y eso no significa, ser fiel no significa ser impecable, ser perfecto y nunca fallar. No, esos 12 fallaron, ¿sí o no? Tropezaron, ¿sí o no? Tuvieron problemas, ¿sí o no? ¿Eran perfectos? No eran perfectos, pero eran fieles. Eran fieles. Considere si la persona es fiel, así sea un imperfecto o una imperfecta. Si es fiel, vale la pena. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección. O sea, si yo ando en el camino de la perfección es porque ¿qué? Cada día me estoy perfeccionando. No soy perfecto, pero ando en el camino de la perfección. Este me servirá. La frase es, administremos con fidelidad. Administremos con fidelidad. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta palabra. Rogamos que nos ayudes a ser fieles. Porque aquí esto no consiste del que sea más santo, del que tenga una aureola más grande, del que más camándula volee, Señor, del que más rodillas se pele. No, Dios, esto depende de ser fieles y de ser fieles en lo poco, Señor. Es decir, poder ser fieles con nuestras conciencias, con nosotros mismos, con lo que solo tú y nosotros sabemos. Que si podemos ser fieles ahí, Señor, entonces vamos a poder ser puestos en lo mucho. Ayúdanos a administrar estas riquezas injustas que tú nos has dado, a usarlo todo para extender tu reino, para glorificarte a ti, Señor. Es que no tiene otro sentido. Y en eso podemos hasta disfrutar y podemos hasta deleitarnos, pero glorificándote a ti, Señor, dándote el honor y la gloria a ti. Ayúdanos para que se nos pueda entonces dar lo que en verdad es nuestro. Venga a nosotros tu reino. Amén y amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Dios mediante, dentro de 8 días estaremos mirando. No sería terminar, porque yo creo que hoy termina la parábola, pero vamos a mirar algo que es como un remate, una estocada final, y que por eso les decía lo de la analogía del matrimonio, porque aquí esto es de locos, mejor dicho. Próximo miércoles nos vemos. Dios los bendiga.